La Virgen desaparecía del nicho, entonces tal vez por eso envió en vez de una, como le habían pedido, dos imágenes. Porque la Virgen de Luján es la Inmaculada Concepción. Acá tenemos atrás. Estoy en Celaya, provincia de Buenos Aires, en Argentina, y en este lugar ocurrió el milagro de la carreta de la Virgen de Luján. En este caso estoy con el Padre Federico. Muchísimas gracias, Padre, por recibirnos. Y el Padre nos va a contar la historia sobre la Virgen de Luján y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todo lo que vamos a hablar como datos históricos está sacado de las obras de Monseñor Juan Antonio Presas, que en la década del 60-70, sin duda que guiado por la Virgen y con ayuda de gente que sabía de historia y todo un equipo que lo ayudó a encontrar documentos, armó una historia documentada del origen de la Virgen de Luján. Por eso ya no estamos hablando de simplemente tradiciones o leyendas, sino de datos históricos que nos permiten armar volver atrás para saber cómo fue esta historia, ¿no? Entre estos puntos importantes que el Monseñor Presas descubre con ayuda de un historiador laico, el doctor Molina, fue justamente poder ubicar la estancia, el campo, donde había ocurrido este milagro de la carreta detenida que transportaba a la Virgen rumbo al norte. La historia cuenta que había un estanciero portugués que vivía en lo que es hoy Sumampa, de hecho era Sumampa, así se llamaba, en Santiago del Estero, al norte de Argentina, y él estaba construyendo una capilla en su estancia y escribe a otro portugués que vivía en el norte de Brasil, en Recife, que le mande una imagen de la Virgen para colocarla en esa capilla que estaba en construcción. Le encargan a un tercer portugués. Pensemos que en ese momento la corona de Castilla y de Portugal estaban unidas en una sola corona, un solo imperio. Por eso había muchos portugueses circulando aquí por lo que es el Río de la Plata, ¿no es cierto?, nuestra Argentina de hoy. Y este tercer portugués tenía un barco y él desde Recife trae no solo una, trae dos imágenes de la Virgen. Posiblemente como esta travesía era realmente toda una aventura, un mes en barco desde Recife a Buenos Aires, otro mes en caravana de carreta a través de la Pampa Argentina y unos 15 días a lomo de mula desde Córdoba a Santiago del Estero, a Sumampa. Entonces tal vez por eso envió en vez de una, como le habían pedido, dos imágenes. Una es hoy la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y la otra siguió viaje después del milagro de la carreta a su destino en Sumampa y es hoy Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Entonces, bueno, llegan al puerto de Buenos Aires las imágenes, hay una dificultad en la aduana, tiene el marino una dificultad en la aduana típica de aquella época y de todas las épocas por contrabando, y finalmente, solucionado esa cuestión, el marino en persona se suma a una caravana de carretas que sale efectivamente de Buenos Aires y la segunda noche de esa marcha vienen a hacer noche aquí, la caravana, estamos hablando de mayo de 1630. Te hago una consulta. Estamos a pocos metros del río, ¿no? Del río de Estamos a 1,5 Luján. kilómetros, 2 kilómetros del río de Luján. Y a nuestras espaldas están los bañados del río y está el río allí al fondo. A lo que me di cuenta es muy cerquita de Capital. O sea, Muy cerca. la verdad que se llega bastante fácil además. Sí, sí. Bueno, y también forma parte del misterio. Monseñor Presas dice por qué la Virgen no se detuvo en la ciudad para hacer una basílica en la ciudad, como hay otros santuarios del mundo donde, por ejemplo, Guadalupe está en la capital de México y muchos otros, ¿no? Y bueno, él justamente hace una interpretación diciendo que la Virgen nos invita al silencio. Estamos acá en el campo, ya prácticamente en el campo argentino, con estas pampas extensas donde la mirada se pierde a cielo abierto, toda una interpretación acerca de la Inmaculada Concepción, porque la Virgen de Luján es la Inmaculada Concepción. Acá tenemos atrás la imagen de la Virgen de Luján sin los tres agregados que recibió cuando fue llevada a su nuevo destino, lo que es hoy Luján, el manto, los rayos y la corona, ¿no? Entonces, acampa la caravana que llevaba, entre otras muchas cosas, las dos cajas con las imágenes de la Virgen, con la idea de que el tercer día iban a retomar la marcha y seguir
hasta Córdoba. Entonces, a la tercera mañana, al despuntar el alba, vuelven a uncir los bueyes a cada carreta. La caravana se pone en movimiento menos la carreta que llevaba justamente las dos cajas con las imágenes de la Virgen. Y no encontraban la explicación de por qué esa carreta no se movía. Las crónicas cuentan que uncieron otra yunta de bueyes. Yo no sé si después van a sacar unas imágenes de nuestra carreta simbólica que tenemos en el estacionamiento. Esa carreta que ustedes van a ver unas imágenes no es la carreta de la Virgen, es una carreta que era del ejército argentino de hace 200 años. La carreta de la Virgen era más grande que esta que tenemos aquí, de paneles de ruedas maciza, ¿sí? Okay. Y era tirada por 6 bueyes, ¿no? O sea, era una cosa realmente impresionante. La crónica dice que uncieron otra yunta, o sea, entre 10 y 12 bestias, más todos los hombres empujando, palanqueando, tirando con caballos, tratando de mover la carreta, pero la carreta no se movía ni un centímetro. Hasta que alguien dice, bueno, ¿y la carga que trae? La misma de ayer, acá no sabemos cuál es el misterio. El hecho concreto es que alguien dice, bueno, vamos a retirar la carga. Y en el momento en que tomaban la caja que contenía la que es hoy la Virgen de Luján, la carreta quedaba libre de ese invisible impedimento que la tenía detenida. O sea, la carreta comenzaba a avanzar. Impresionante. Impresionante. Vuelven a subir la caja a la carreta y la carreta vuelve a quedar como clavada al piso. Intentan una segunda vez, ocurre lo mismo. Y bueno, evidentemente para continuar el viaje en primer lugar había que dejar, porque ahí ocurría algo. El marino venía en la caravana, él sabía lo que contenía, sin duda que abrieron la caja y bueno, para el asombro de estos hombres, algunas mujeres que vivían en el campo también, lógicamente dijeron esto excede lo natural, y empezó a correrse la voz de lo que había ocurrido acá. De hecho, dejan la Virgen. El dueño del campo construye una primera capillita de barro. Esta es simplemente una réplica donde estamos tomando las imágenes en este momento. ¿Ven? Estos simplemente son adobes recubiertos con un revoque de barro. Sin duda que la capilla original de la Virgen era todavía más rústica, tal vez de juncos aquí del bañado bolseados con barro. Y alojan a la Virgen, la que sería un día la patrona de la Argentina, en esa capilla, y estuvo ni más ni menos que 41 años. Mucho tiempo. O sea, no es que siguió al día siguiente o que cruzó el río. Ahora, después del hecho de la carreta se consideró un milagro. Sí. Y a partir de ahí la gente empezó a visitar, de boca en boca, se empezó a escuchar. Sin duda, claro. Y los mismos troperos que siguieron el viaje y todos los que viajaban, y empezó a correrse la voz de lo que había ocurrido aquí. Lógicamente, a pesar de que no había rutas ni caminos, esto era una zona incluso muy pantanosa, comenzó la Virgen a ser muy visitada a raíz de lo que había ocurrido acá. Sin duda, la fama comenzó a correr. Y fue esa fama la que hizo que una señora, Ana de Matos, 40 años después del milagro, en 1671, preocupada porque la Virgen no estaba suficientemente cuidada, estamos hablando que del otro lado del río estaban los aborígenes, había una etnia que eran los querandíes sumamente aguerridos, siempre en guerra, lamentablemente, entre el hombre blanco y el aborigen. De este lado era una zona muy primitiva, había cada 3 kilómetros, diríamos así, una casa habitada con algunos trabajadores, y esta señora Ana de Matos llega a un arreglo con los dueños del campo, con los sucesores de aquellos primeros que habían recibido a la Virgen, y les dice que ella tiene campos río arriba y que va a llevar la Virgen para generarle un lugar protegido. Y bueno, y hoy diríamos que era una mujer como de empresa, con mucha visión, y dijo, miren, para que nadie me diga que yo me llevé la Virgen, que me la prestaron, o que pasó no sé qué, quiero que figure como una compra. Entonces les pagó, pidió una escritura a cambio de la imagen, y se la lleva arriba, a lo que era uno de sus campos, porque ella vivía en Buenos Aires, cerca de lo que es Plaza de Mayo, tenía todo un solar, una manzana. Era la tercera mujer o la persona más rica de Buenos Aires. Y así se explica por qué la Virgen, habiendo ocurrido el milagro en esta zona, está hoy a unas 5 leguas españolas de este lugar. Cuando la Virgen queda acá, queda el cuidado de Manuel.
El negro Manuel, sí, un gran personaje porque aparte ahora la iglesia lo está como estudiando, digamos así, para, si Dios quiere, declararlo santo. Está en el primer escalón. Y el negro Manuel era esclavo que vino junto de Brasil con la Virgen y se quedó acá con ella cuidándola durante todos esos años que estuvo en el paraje. El negro Manuel era el esclavo de confianza del marino que trae la Virgen desde Recife. Muy joven, tenía en el momento del milagro unos 25 años. Cuando llega al puerto de Buenos Aires, esos problemas de los que hablamos hacen que un amigo del marino muy rico, Bernabé González Filiano, pague la fianza, la multa que tenía en la aduana, y como gesto de agradecimiento, el marino le dona a su esclavo, a Bernabé, porque tenía deudas económicas, no tenía cómo devolverle en ese momento, y como un gesto le dona a su esclavo, y Bernabé lo manda al negro Manuel a trabajar a este campo, del cual era tutor del dueño, que era menor de edad. Y así el negro Manuel estaba en el momento en que llega la caravana con la Virgen, y es testigo del milagro. Pero él estaba asignado para trabajar en esta zona, en este campo, en el lugar, en la zona del milagro. Entonces, cuando se construye la capilla, Bernabé González Filiano asigna al negrito Manuel al cuidado de la Virgen, porque él la cuidaba, él la conocía ya desde Brasil, Claro. y sin duda que en el barco la veía. Una historia, bueno, se despierta una historia de amor entre la Virgen y el negro Manuel. Sabemos que él tenía un trato personal, por lo que nos cuentan las crónicas. Él la cuidaba, le mantenía siempre flores, unas lámparas de aceite encendidas. Los peregrinos que venían lo querían mucho, él hacía como de sacristán, los recibía, escuchaba sus problemas, y así la gente comenzó a quererlo mucho. Cuando la señora Matos compra la imagen, Sí, la lleva a Río Arriba, que es cercano a Luján, sí. a la basílica que hoy actualmente existe. Pero hay una historia en la que la señora Matos, cuando lleva por primera vez a la Virgen para aquella región, la primera mañana, cuando amanece, la va a ver a la Virgen y no la encuentra. Correcto. ¿Cómo es esa historia realmente? El historiador llama a estos dos fenómenos, porque ocurrió dos veces, las traslocaciones de la Virgen. La Virgen desaparecía del nicho, ¿no? Porque sería una casa de campo también de barro muy sencilla, donde Ana de Matos la había dejado a la Virgen. Curioso que no se la lleva a su casa en Buenos Aires, vuelve a estar lejos de la ciudad. Claro. ¿No? Ana de Matos la lleva a su casa, la deja ahí, y la Virgen desaparece de ese nicho. Lógicamente comienza a buscarla, tiene un pálpito de venir a preguntar acá. Le dice, mire, usted la compró, es suya, llévesela. La lleva por segunda vez la Virgen desaparece del nicho y vuelve a aparecer en estos lugares, ¿no? Algo importante es decir que Ana de Matos llega a un arreglo para llevarse la Virgen, pero no se lleva al negrito Manuel. Y el negro Manuel decía que su antiguo amo, el marino, le había dicho que él, o sea Manuel, era esclavo de la señora y de nadie más. Entonces el negro Manuel comenzó a hacer un pleito. Si bien un esclavo no podía pleitear en un tribunal en nombre propio, tuvo que hacerlo con un apoderado, con un procurador, durante 3 años reclamando que no lo podían separar de la Virgen. Finalmente un grupo de vecinos que eran muy devotos de la Virgen y devotos también y admiradores del negrito, que lo querían mucho, y Ana de Matos hacen una colecta, juntan dinero y una vez más le pagan a los dueños del campo y se llevan al negro Manuel. Esto viene a relación que el historiador dice, ¿por qué la Virgen se volvía desde allá para esta zona? Y él da 2 motivos. Primeramente, que si había ocurrido un milagro, una señal fuerte de que la Virgen se quería quedar acá, no era cuestión de cambiar un paquete de lugar y llevársela a otra parte. Entonces, Ana de Matos, cuando la Virgen desaparece por segunda vez de su casa, allá arriba, va a contarle esta historia al obispo de Buenos Aires. Y la historia nos dice que el obispo y el gobernador vinieron acá, tomaron la Virgen en andas y la llevaron en procesión con un grupo armado, con paisanos de lugareños, y la llevaron en procesión durante 2 días hasta la casa de Ana de Matos. Okay. Y la Virgen nunca volvió a escaparse para acá. Si bien andaba haciendo algunas recorridas, dicen las tradiciones, buscando gauchos enfermos o qué sé yo. Y el segundo motivo, dice Monseñor Presas, de por qué la Virgen salía de aquel nicho y volvía para acá, era justamente como que venía a buscar a su hijo, el que la cuidaba, que era el negrito Manuel, ¿no? Así que una historia muy hermosa y bueno,
sin duda, más allá de la historia, algo muy importante, señor Nicolás, es que si sacamos la cuenta, decimos que en 1630 ocurre el milagro, ahora en 2030, dentro de 3 años y medio, estamos en junio de 2026, vamos a tener el cuarto centenario de la Virgen de Luján, del origen de esta devoción de la patrona de la nación argentina. En relación a Manuel y a la Virgen ya en Luján, Sí. Manuel decía que la Virgen de noche desaparecía, se iba, y que todas las mañanas la encontraba de vuelta en el altar, pero me gustaría que la cuente usted a ver cómo es la historia. Bueno, sí, como vemos la imagen, esta es una imagen de un material moderno. La Virgen de Luján y la Virgen de Sumampa son de barro cocido, ¿no? Y por lo tanto de material sólido eran. Cuando la Virgen es llevada a este nuevo destino, había una costumbre española y también portuguesa de sobrevestir con tela, con un manto, con un vestidito de tela las imágenes. Los colores de esta imagen, que es la Virgen de Luján, son los colores de la Inmaculada, pero más bien con un estilo portugués. O sea, la Virgen de Luján, la imagen que vino de la Inmaculada Concepción, esta es una réplica de esa imagen. Esta es una réplica muy exacta de cómo es y era la vista que uno tenía cuando veía a la Virgen en esa capillita o en los primeros siglos, ¿no? Hoy en día está recubierta con un capuchón de plata, con un corsé, para protegerla. Después de 400 años el desmoronamiento se va deteriorando, ¿no? Cuando fue llevada a su nuevo destino, comenzó esta costumbre. Aparte comenzaron las fiestas el 8 de diciembre, como una fiesta de la primera, así como que venía gente, peregrinos, se armaba una misa, sobrevestirla con un manto de tela, pero ya con los colores de la Inmaculada española. Si conocemos ese pintor Murillo español, él tiene muchas Inmaculadas con un color celeste y blanco, ¿no? Entonces, bueno, se la comenzó a sobrevestir, porque si no, en una imagen de barro nos iban a pegar Claro. los abrojos o Exacto. los cadillos del campo, como dice la tradición que el negro Manuel encontraba en muchas mañanas. Entonces, con el manto de tela sí. Y el negro Manuel le decía, pero madre, porque él se angustiaba, cuando no la veía se angustiaba. De hecho, esos años en que lo quisieron separar, porque los dueños del campo del Milagro decían que era de ellos y que la Virgen la habían vendido, pero que el negro era de ellos. Entonces él reclamando, y bueno, cuando cuenta la tradición que de pronto la imagen desaparecía ya y volvía a aparecer en su nicho, pero con abrojos o con rocío en los bordes del manto, era como que iba la Virgen a siempre acudir a alguna parturienta o algún enfermo o alguien que estaba sufriendo. Y el negro Manuel le decía, pero madre, ¿qué necesidad tienes de salir? Primeramente cuando ves que tus hijos son tan ingratos. Y segundo, cuando eres tan poderosa para poderlos ayudar a distancia, ¿no? Entonces cuentan que él juntaba esos cardos, ¿sí?, del campo que encontraba en el manto de la Virgen, y el primer sacerdote que se queda en el naciente santuario en torno a la Virgen, ya estamos hablando de allá, de Luján, era un sacerdote asmático, el padre Montalvo, que va a visitar la Virgen prácticamente muriéndose para morir a los pies de la Virgen o que la Virgen lo curara, y sale el negro Manuel a recibirlo con el aceite de la lámpara, le unge el pecho y le dice que la Virgen lo va a curar porque lo ha elegido para ser su primer capellán. Y le cuenta la tradición que el negro Manuel le mandó a una señora llamada María Díaz que con esos abrojos que estaban en el manto de la Virgen le preparara como un té, un cocimiento, y que se lo tomara. Y con eso dicen que terminó de curarse y el padre Montalvo efectivamente dedicó el resto de su vida a darle auge, a darle fuerza al naciente santuario de la Virgen de Luján, y que construyó la primera iglesia que vale la pena el nombre de iglesia. Era un templo de 25 metros de largo hecho con ladrillo cocido, que era todo un lujo. Claro. Había gente en Buenos Aires que no tenía casas de ladrillo, y fue el primer templo, y se sabe que el negro Manuel está enterrado donde estaría el altar mayor de esa iglesia, que lógicamente ya no existe, está al costado, un predio a un costado de la basílica, y se sabe que en ese predio estaba la iglesia del Padre Montalvo, donde estaría enterrado el negrito Manuel. La basílica de Luján, donde está y tiene que estar la imagen, nosotros no tenemos
Nunca se nos hubiera ocurrido que la Virgen volviera para aquí. La imagen Sí. original de la Virgen es la que está en el altar La que principal. está en el camarín allá arriba, Allá ahora arriba. vemos la auténtica, está ahí Ah, arriba. Una vez por año la bajan para cambiarle el manto. ok. La bajan hasta el altar, es la forma de verla lo más cerca posible, incluso le cambian el manto, por lo tanto la dejan con su aspecto, con esa cobertura metálica que tiene hoy en día para protegerla, no hay otra opción, no se le puede sacar eso, al menos algún técnico o algo, porque es ya un riesgo de que se quiebre, en fin, es muy delicada. Entonces se la puede ver, pero la basílica es el cuarto templo que tiene la Virgen. Hablamos hace un momento de la iglesia del Padre Montalvo. Luego vino un síndico español, Leziquito Resuri, que está enterrado en la Basílica de Santo Domingo, ahí en la Avenida Belgrano. Él también, curado milagrosamente por la Virgen, ofreció construirle una iglesia más digna y más capaz de recibir gente. Y cuando esa iglesia se empieza a deteriorar, aparece en escena un misionero francés, el padre Jorge María Salver, que en sus correrías apostólicas por la Pampa, de pronto los aborígenes lo capturan, lo acusan de que una peste de viruela era culpable él, o sea, como una especie de que le había hecho una brujería, y estaban a punto de matarlo, lo habían atado a un poste, y empezaban los lanceros con su caballo a cerrar el círculo para lancearlo y matarlo. Y en eso llega el hijo del cacique a galope y dice que no lo maten porque ese sacerdote lo había salvado a él de la enfermedad. Lo cubre con su poncho en la cabeza, que era señal de protección, y así el padre Salver queda libre. La tradición cuenta, y es muy firme la opinión, si bien él nunca habló directamente de esto, que él, estando atado a punto de morir, hizo un voto a la Virgen de Luján que si ella lo salvaba, él iba a dedicar su vida a tres cosas, ¿no? A escribir su historia, a conseguir la corona para que el Papa mandara la corona para coronar la Virgen de Luján, y también para construirle un templo más digno, porque aquella iglesia que él conocía, que era la iglesia de Síquito Resuri, comenzaba a deteriorarse. Y bueno, al quedar libre, este francés, que también la iglesia lo está estudiando para beatificarlo, él le decían que estaba totalmente loco porque él soñó con una iglesia gótica en el medio de la Pampa, decían que eso era, tuvo muchas luchas, incluso a nivel de la congregación, y él viajaba de Luján todos los fines de semana en tren a Buenos Aires a mendigar, ¿no? Para buscar dinero para comenzar la construcción. Y efectivamente comenzó en vida de él la construcción, que son unos cimientos, se ven unas fotografías impresionantes de lo que son los cimientos de la basílica, las primeras construcciones, y murió sin poderla ver terminada, que recién terminó con los últimos detalles en 1935, si no me fallan las fechas. Pero sin duda este sacerdote fue el que impulsó este monumento del amor de la Virgen por el pueblo argentino y monumento del amor del pueblo argentino por la Virgen, ¿no? Hay varias peregrinaciones, pero son dos fundamentales, que son la peregrinación de los jóvenes y el 8 de diciembre, por ser el Día de la Inmaculada Concepción, porque la Virgen de Luján es la Inmaculada. También hay toda una movilización, a veces de más de 1 millón de personas caminando, ¿no? Sin duda que el amor a la Virgen también tiene que traducirse en una religión católica practicante, ¿no? Tenemos que volver a la misa del domingo, tenemos que volver a confesarnos. Está muy bien nuestras peregrinaciones, nuestro amor, porque es algo que ocurre entre el corazón de la Virgen y cada hijo, cada hija, y ahí nadie puede meterse. Y nosotros acá en este lugar desde hace casi 40 años hemos visto y somos testigos de muchísimas cosas, ¿no? Y que lógicamente a partir de esa religión vivida, de esa conversión, de ese espíritu de oración que deberíamos tener todos un poco, rezar todos los días algo, tiene que verse en la vida real después justamente ese cambio. En relación a la otra Virgen, venían dos en la carreta. ¿Sí? ¿Nos podrás contar un poquitito qué sucedió con la otra Virgen? Apasionante. El portugués que había pedido la Virgen había pedido una Inmaculada, una imagen de la Inmaculada. Cuando ocurre el milagro, las cosas salen al revés, porque se queda la Inmaculada y sigue la otra, que no era la Inmaculada Concepción. Después el señor Nicolás saca algunas imágenes, tenemos acá una réplica bastante afortunada de cómo es la Virgen de Sumampa. Es decir, la segunda imagen
que vino desde Recife, Brasil, que hizo todo el viaje en el barco, y que en estos lugares, cuando una imagen era la que detenía la carreta y la otra no, evidentemente la otra fue la que siguió su viaje. El historiador dice, ¿por qué el portugués de Brasil manda dos en vez de una que le habían pedido? Bueno, porque Dios sabía que si una se iba a quedar acá, el portugués iba a quedar esperando, Claro. ¿no? Y finalmente le llega no la que él había pedido, sino otra, porque Dios así lo quiso. Algo sumamente interesante que es cuando la Virgen de Sumampa llega a lomo de mula, el arriero que llevaba toda esta arria de mulas, llegan a un lugar que todavía existe, que es la Lagunilla, es un charco de 100 metros de largo, donde abrevaban los animales, las mulas, los bueyes, y faltaban 3 kilómetros para llegar a la casa de Antonio Faría de Sá, el portugués que había pedido a la Virgen, y acomoda las mulas, la carga, todo para el último tramo que le quedaba, y en eso cuenta las mulas y le faltaba una. Resulta que la mula que llevaba la cajita o la petaca de cuero con la Virgen se había separado sola de sus compañeras y se va caminando sola hasta el lugar donde estaban construyendo la capilla para la Virgen, ¿no? Y se pone al pie de un tala, un árbol, y se queda allí. Bueno, justamente se interpreta también como una señal más, muy similar al hecho de la carreta detenida a 900 kilómetros de distancia de Sumampa, como una nueva señal de que la Virgen había un designio de por qué se genera todo este santuario y se la llama hoy Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Y camino al centenario, porque la Virgen de Sumampa va a celebrar su centenario, lógicamente, también en 2030, tenemos a la Inmaculada, que es la Virgen que nos invita a purificarnos, a ser como ella. O sea, la persona sin pecado, toda de Dios, donde nunca pudo entrar el mal, la tentación en ninguna forma. Pero para nosotros, pobres pecadores, eso significa sufrir. Tenemos que renunciar, cambiar actitudes, convertirnos, volver a los caminos de Dios, dejar atrás luchar contra las tentaciones. ¿Y eso genera qué? Genera sufrimiento. ¿Y el sufrimiento qué reclama? Reclama consuelo. Justamente alguien que nos venga en este camino al paraíso donde tenemos que ir un día, que nos venga en estas paradas dolorosas como madre a secar nuestras lágrimas, a darnos ánimo, a reforzar nuestra fe, a devolvernos las ganas de caminar, a levantarnos una vez más incluso de nuestros propios pecados. Y bueno, que por eso que la Virgen del Consuelo también está junto a la Virgen de Luján en este misterio de camino hacia algo diferente, ¿no? Si volvemos al paraje, a donde estamos hoy, Sí. cualquier persona puede venir en los horarios indicados, Sí. de lunes a domingo. Acá tenemos, bueno, el ranchito se llama este lugar, ¿no? Donde estamos. Lo llamamos cariñosamente el ranchito de la Virgen, porque es un ranchito de barro con un techito así de paja, un El quincho. lugar es divino, súper acogedor y además especial para meditar, ¿no? Sí, es el corazón del lugar que la gente lo busca, porque justamente hemos escuchado a lo largo de casi 40 años las siguientes palabras muchas veces, yo diría casi semanalmente. Yo no sé qué es lo que pasa, padre, pero yo tengo que venir acá cada mes, mes y medio. Pasamos aquel portón allí en la entrada del campo. Llego acá, me siento dentro de esta capilla, lloro media hora y de pronto algo, me libero, ¿no?, de una tristeza o de algo. Y bueno, este es el corazón del lugar y que nos lleva, por eso al entonces obispo le preguntamos cuando surgió la idea de construir esta capilla, inspiración de nuestra fundadora, la hermana Pilar Bañares, ¿no? En el año 94 ella tuvo la inspiración de poder construir como si fuera una réplica. Bien. Tenemos acá un entorno con unos ombúes, que es un típico árbol así muy, muy campero, Autóctono. argentino, ¿no? Tenemos un aljibe reconstruido, que no queremos decir que es de aquella época, y los bañados del río que dan una sensación así como de lejanía, típicamente pampeano, y la gente busca ese silencio, busca esa paz, ¿no? Sí. No queremos decir que esto es una competencia, no. Nuestra fundadora decía que este lugar, el que llamamos lugar de milagro, decimos nosotros en la zona del milagro, no queremos decir que el milagro ocurrió Claro. acá, porque eso no lo sabemos, pero sí sabemos que este predio está dentro de la gran estancia de la Virgen que iba desde el río hasta cruzando la ruta 25, una legua y media, eran como 8 kilómetros por 2 kilómetros de ancho. La gente busca ese silencio y ella decía, la fundadora, un lugar para prepararnos, ¿no? Un lugar más de preparación para ir a los pies de la patrona nacional mejor dispuestos, en clima de oración, en clima de silencio.
Así que no, ahora estamos apuntando evidentemente al 2030 y la Basílica y la Virgen allá tienen que ser el foco absoluto de nuestro amor. Estamos al servicio aquí de ella, ¿no? Cualquier interesado que quiera saber dónde queda, en la descripción yo voy a dejar el link. Llamamos el Pozo de la Virgen, evidentemente después cuando quieren bendecir el agua, yo se las bendigo, el sacerdote que estoy acá, les bendigo el agua, pero sin duda, bueno, lo llamamos el Pozo de la Virgen. También, lógicamente, nos cuentan muchas cosas que ocurren con el agua, como en muchos santuarios, que no la hemos generado nosotros, porque esas cosas no se pueden inventar, ¿sí? Por más que queramos armar una historia después, si no funciona, no funciona. Y bueno, acá el secreto de este lugar es justamente el silencio, la paz y algo que se siente con ella. Uno lo siente acá, invierno, verano, de día, de noche. Hay una paz que es algo muy especial, como los lugares de la Virgen en todo el mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la historia que nos has contado. Que pidan por este lugar, los que rezan, los que valoran toda esta historia, porque estamos aquí también milagrosamente después de casi 40 años. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, Nicolás, y a todos los que nos ven. En 1930, el Papa Pío XI declaró oficialmente a Nuestra Señora de Luján patrona de la República Argentina.